Gracias. Y está en la línea telefónica el doctor Luis Carlos Ugalde, algo le adelanté. Luis Carlos, un saludo muy cordial como siempre. Vamos a Muy buenas comentar. noches. Gracias, buenas noches. Comentemos lo que ocurrió en Huauchinango, Puebla, con primero la lapidación de una persona que confundieron o disque confundieron con secuestrador robachicos y luego lo mataron prendiéndole fuego, lo quemaron vivo. ¿Cómo interpretas estas reacciones de la sociedad cuando está desesperada, víctima de quizá de mentiras o de rumores o de influencia que pueden terminar en un verdadero crimen? Mira, Pepe, esto creo que tiene tres elementos. Primero, no es un asunto numérico. Desafortunadamente en México ocurren tantos homicidios cada día y cada mes y cada año que ya una persona más en la lista parece que no hace diferencia. Es lo que lo que una persona ha llamado el espantoso silencio de la indiferencia, de que ya no nos importa una persona más en la lista. Sin embargo, este caso me parece que es particularmente repulsivo, repugnante y malvado. Y me refiero al hecho de que, como en todos los linchamientos, la comunidad enardecida, por la razón que sea, decide someter a una persona sin indagar si eso no es culpable de alguna cosa, y deciden decenas de personas prenderle fuego frente a la complacencia, a la emoción de la multitud. Este tipo de fenómenos reflejan dos cosas. Uno, efectivamente, que la gente está cansada de que nadie los proteja, de que no haya Estado, de que no haya policía y de que tienen que hacer justicia por propia mano. Pero esto se combina con algo que yo percibo que está ocurriendo en nuestro país, que es una creciente sed de venganza, de maldad, de sadismo por generar daño a los demás. La violencia que México ha vivido en los últimos 30 o 40 años ha empezado a gestar monstruosidades en muchas personas. Y cuando tienen la oportunidad de hacerlo y hacerlo colectivamente, sabiendo que no va a haber consecuencias, se generan este tipo de distorsiones. Yo te aseguro que, como en cualquier linchamiento, pudo haber gente que pensaba que este joven Picasso era un robachicos, pero nada de eso justifica la forma como lo ejecutaron colectiva y cobardemente, prendiéndole fuego, con el sufrimiento, con la petición de este joven de decirle: yo vengo a casa de mi abuelo, y vean mi identificación, trabajo en la Cámara de Diputados, soy una persona de bien. Ya a nadie le importó porque ya estaba destrabada, ya estaba detonada la furia de la multitud y las ganas de ver un espectáculo. Creo que esto refleja, a diferencia de lo que dice López Obrador de que el pueblo es bueno, muestra que nuestra sociedad está cada vez más enferma. Y es muy preocupante, porque a diferencia de la violencia cotidiana en México, en donde dos bandas de sicarias se atacan y unos mueren y otros quedan heridos, aquí era una multitud que ejecutó a un joven totalmente desarmado. Creo que esto es un tema que han ocurrido muchos linchamientos. ¿Sabes, Pepe, cuántos linchamientos ocurrieron entre 2015 y 2018? Este último dato que he leído, hubo 336 linchamientos en México. Eso te habla de la monstruosidad de este tipo de maldad que está ocurriendo en muchas zonas, y como son casos aislados de personas, parece que ya estamos perdiendo la empatía por los demás. Platico esto, Pepe, porque yo estoy muy consternado de esta historia y estoy aún más consternado de la indiferencia y del silencio que comúnmente estamos ya teniendo frente a esta barbarie. Y has tocado el punto clave cuando dices: esto no se explica de otra manera sino por la pérdida de esperanza del pueblo en las autoridades, del pueblo bueno en las autoridades. Eso es uno, pero la segunda es por la indiferencia creciente frente al dolor ajeno, por la creciente maldad que se está incrustando en el corazón de muchos mexicanos que frente a todo esto que está ocurriendo han sufrido y buscan trasladar el sufrimiento a otros y ya no hay ninguna empatía por el dolor ajeno. Esta indiferencia está rompiendo el tejido social, está generando una cultura de la violencia, una cultura. Lo peor que puede haber más que el odio es la indiferencia al dolor ajeno, y creo que esto está creciendo mucho en nuestro país, Pepe. Gracias, doctor Ugalde, como siempre, un gusto escucharte y saludarte. Muchas
Muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches a ti, por supuesto.